Buenas, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar y esta vez es por Derecho Constitucional 1, Cátedra de Leonetti. Nos pidieron que hagamos el análisis, lectura y análisis, comprensión del fallo Ercolano contra Lantieri. Y bueno, cabe aclarar que lo que yo voy a decir acá es mi propia interpretación, así que cada uno tómelo como adicional de lo que está interpretando para sumar o despejar. Así que bueno, vamos a adentrarnos. Acá hay que hablar de un tema que es profundamente relevante y complejo, que está lleno de matices, que es la tensión entre el derecho de propiedad y la intervención estatal en situaciones de crisis. Esto está claramente ejemplificado en el análisis del fallo judicial relativo a la ley 11.157. Y en este podcast lo que vamos a hacer es explorar paso a paso los antecedentes, la evolución del caso, la argumentación jurídica, las decisiones de los tribunales y las acciones realizadas, y también cuáles serían las posibles soluciones y estrategias futuras que podrían llegar a implementarse para equilibrar los intereses individuales y el bien común. Bueno, permítanme iniciar el recorrido contextualizando la problemática. Después de un periodo de crisis habitacional y especulación desmedida, la sociedad se vio confrontada con un aumento arbitrario en los precios del alquiler. Esta situación afectaba a miles de ciudadanos, obligó al Poder Legislativo a intervenir de manera excepcional mediante la Ley 11.157. ¿Qué objetivo tenía esta ley? Era limitar el cobro de alquileres a los niveles vigentes al 1 de enero de 1920 y durante un plazo que era temporal de 2 años. Es decir, ningún propietario iba a poder aumentar el precio que ya estaba pactado en 1920 y no lo iba a poder hacer por 2 años consecutivos. Ahora, la medida, si bien está concebida como una herramienta de emergencia para proteger a la población, generó un intenso debate sobre si tal intervención vulnera los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en particular el derecho de usar y disponer de la propiedad. Para comprender mejor el contexto, vamos a imaginarnos la situación de una ciudad posguerra, la escasez de vivienda, el aumento de la población y la crisis económica que crearon el caldo de cultivo perfecto para que los propietarios, aprovechándose de la alta demanda, impusieran alquileres excesivos. Este escenario no solo agudizaba la desigualdad, sino que también llevaba a la ciudadanía a un estado de opresión económica, donde el acceso a una vivienda digna se convertía en un lujo casi inalcanzable para muchos. Así es que el Congreso, en un intento de mitigar esta situación, se embarca en la tarea de regular los precios a través de la mencionada ley. El caso se presentó ante la Suprema Corte de Justicia, donde se impugnó la constitucionalidad de la ley 11.157. La controversia giraba en torno a si la medida, al imponer un límite a los precios de alquiler de manera retroactiva, vulneraba el derecho de propiedad consagrado en los artículos 14, 17 y 28 de la Constitución. El tribunal se dividió en dos posturas. La mayoría, que defendía la legitimidad de la intervención estatal bajo el poder de policía, y una disidencia que argumentaba que tal regulación equivalía a una forma de expropiación encubierta, atentando contra la libertad contractual del propietario. Profundicemos en el razonamiento de la mayoría. Los jueces mayoritarios sostuvieron que el derecho de propiedad, si bien es fundamental, no es absoluto. Ellos argumentaron que la Constitución permite al Estado imponer restricciones en situaciones de emergencia para salvaguardar el bien común. En este sentido, se recurre al concepto del poder de policía que faculta al Estado para regular actividades económicas y proteger a la sociedad de abusos, como lo era el caso de la especulación en el mercado de alquileres. Por ejemplo, se hizo énfasis en que en un contexto de crisis,
La intervención legislativa no debe entenderse como una expropiación total, sino como una medida temporal y razonable para asegurar que el acceso a la vivienda no se vea comprometido por prácticas abusivas. Y este argumento se ve reforzado por antecedentes internacionales como el caso de Moon versus Illinois en Estados Unidos, donde se validó la intervención del Estado en monopolios o sectores esenciales para la sociedad. Bueno, ahora el contraste de esta perspectiva con la postura disidente, que está encarnada por el juez Bermejo, y la disidencia se centra en la inviolabilidad del derecho de propiedad. Según esta línea de pensamiento, limitar el precio de alquiler sin ofrecer una compensación adecuada equivale a una expropiación indirecta. Se argumenta que el propietario debe tener la libertad de determinar el valor de su bien y cualquier intervención estatal que restrinja este derecho, aún en nombre del bien común, podría sentar un precedente peligroso para futuras políticas estatales. Los disidentes advertían que si el Estado se convierte en el árbitro del precio, se corre el riesgo de que a largo plazo se desvirtúe la idea misma de la propiedad privada, debilitando el fundamento de la libertad individual y la iniciativa económica. En un contraste marcado por un lado la necesidad de proteger a la población en situaciones excepcionales y por otro la defensa intransigente de la autonomía del individuo sobre su propiedad. Bueno, frente a esta coyuntura se realizaron varias acciones importantes. Se interpone el recurso extraordinario que llevó al análisis de la constitucionalidad de la ley. El tribunal evaluó exhaustivamente tanto la argumentación a favor de la intervención estatal como la crítica de la disidencia y finalmente la decisión mayoritaria confirmó la constitucionalidad de la medida, en tanto se entendiera como una respuesta temporal y excepcional a una crisis habitacional. Este análisis judicial no solamente sienta un precedente sobre el poder de policía del Estado, sino que también abrió la puerta a debates posteriores sobre el equilibrio entre derechos individuales y el interés general. Bueno, ahora habiendo visto el debate y las acciones que ya se realizaron, eh, vamos a opinar sobre qué se podría adoptar o qué medidas se podrían adoptar para abordar esta problemática. En un primer lugar, tenemos que hablar de considerar la implementación de un sistema de compensación para los propietarios afectados por la regulación. Esto no solo va a aliviar la percepción de una expropiación encubierta, sino que también va a fomentar un equilibrio justo entre los derechos del propietario y la protección del inquilino. Ahora acá, recuerden que Bermejo, en su postura disidente, defiende esta postura y en un ejemplo simple podemos decir, alguien que invierte un capital en la construcción de propiedades destinadas para el alquiler y no lo haría nadie si no pudiera eh, elegir libremente cómo explotar su propiedad, que es en la que está invirtiendo, o se vería desalentado en el azar de lo que pudiera pasar más adelante. Bueno, en un segundo lugar, la revisión periódica y los ajustes legislativos. Cualquier medida de intervención tiene que ser evaluada de forma periódica y establecer criterios claros para la revisión de la ley que permitiría adaptarla conforme evolucione el mercado y la situación económica, evitando que una medida temporal se convierta en una limitación permanente, ¿no? Bueno, en un tercer lugar, que es una solución a largo plazo y pasa por incrementar la oferta de viviendas, eh, políticas públicas que promuevan la construcción mediante incentivos fiscales o subvenciones ayudarían a equilibrar la oferta y la demanda, reduciendo la necesidad de intervenciones tan drásticas en los mercados de alquiler. Como cuarto y último, hay que mencionar que se puede fomentar un diálogo continuo entre los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, que podría generar soluciones más integrales y además de la realización de auditorías y estudios de impacto, permitirían medir los efectos de la regulación en tiempo real y ajustar las políticas conforme a los resultados obtenidos. En conclusión,
El fallo judicial sobre la ley 11.157 nos presenta un ejemplo fascinante de la tensión entre el derecho de propiedad y la intervención estatal en circunstancias de crisis. La mayoría del tribunal defendió la medida como una acción legítima del Estado bajo el poder de la policía, mientras que la disidencia, ¿qué hace? Advierte sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales. Y en este contraste no solo se enriquece el debate jurídico, sino que también nos invita a hacer una reflexión sobre la necesidad de buscar soluciones que armonicen el bien común con la protección de las libertades individuales. Eh, lo que queremos decir acá es que si nosotros queremos priorizar el bien común, queremos hacerlo sin sacrificar la libertad económica. Bueno, esto es todo hasta hoy y nos estamos viendo en el próximo podcast.